Para conocer más a fondo y de viva voz, pues qué mejor que tenemos aquí el honor de tener la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que bueno, pues a final de cuentas es el que está como punta de lanza en este gran proyecto que es el de la línea 4. Bienvenido, gobernador, y gracias. Bueno, pues ojalá que toda la gente que se está informando comprenda lo valioso que es un proyecto como este. Bueno, primero gracias Miguel, Jonás, Gaby, gracias por la invitación, un honor estar acá. Muy contento porque son muchos años de luchar por este proyecto de infraestructura en materia de transporte público para el sur de la ciudad. Como tú sabes, Tlajomulco fue el municipio que albergó el crecimiento del área metropolitana los últimos 30 años, un municipio en donde se hicieron casas pero no se hizo la infraestructura para la gente, y nos ha tocado acompañar un proceso de reconstrucción de este municipio desde hace ya un buen número de años. Pero esta obra era fundamental, hacía falta, yo luché por ella cuando fui presidente municipal, fue materia de debate político en muchas campañas, fue producto de ofrecimientos políticos y de casi yo diría de quienes lo intentaron convertir hasta en un botín electoral. Pero finalmente, después de tantos años, 12 años de lucha, hemos logrado arrancar la obra de la línea 4 y estamos en la etapa en la cual, con la aprobación del Congreso de la propuesta no solicitada que presentamos hace unos días, la obra podrá tomar ritmo, podrá tomar forma y podrá garantizarse que esté terminada antes de que termine este gobierno. Entonces, orgulloso del proceso y contento porque estamos a punto de lograr una obra que va a cambiar la manera como nos movemos, que va a cambiar la movilidad, sobre todo en el sur, que es una de las zonas más congestionadas. Imagínate, para la gente que circula todos los días por López Mateos, que ingresa a la ciudad por López Mateos, lo que va a significar el poder llevar a través de un sistema de transporte masivo a la gente de Santa Fe, de Chulavista, de la cabecera municipal, directo al centro de Guadalajara. Creo que es una obra muy importante y ya estamos en la orilla. Son 21 kilómetros con 8 estaciones. Estimamos va a mover a más de 100,000 pasajeros al día y va a estar articulada con el sistema de mi macro periférico o Peribús, como se le conoce, con el sistema del BRT también de Gobernador Curiel para poder luego articularse con las otras líneas del tren ligero. Es decir, no solamente una obra de transporte aislada, sino una obra de transporte que está articulada a una red que ha venido reconstruyéndose en los últimos años y que hoy creo que estamos muy cerca de lograr un transporte como se merece esta ciudad. Claro. Justamente sobre lo que usted ya adelantó, que se va a analizar en el Congreso del Estado y que tiene que ver con este esquema de financiamiento, ¿sí podría compartirnos cuál es el alcance, las líneas generales justo de lo que se va a analizar? Llegamos a un acuerdo, Gaby, yo siempre he dicho, en el marco de lo posible, no es el acuerdo deseable. A mí me hubiera gustado que el gobierno federal nos entregara 10,000 millones de pesos para hacer la línea 4, buenísimo, pero eso no se pudo. Finalmente lo que acordamos es que el gobierno federal aporta 2,000 millones, el gobierno del estado 2,000 millones, que es la decisión que tomamos de que no será a través de un crédito, no vamos a pedir un crédito, lo vamos a pagar esos 2,000 millones con presupuesto ordinario de 2022, 23 y 24, ya hicimos una programación de flujos y hay un componente de 5,725 millones de pesos que es mediante un esquema de asociación público-privado que se va a financiar con la tarifa del transporte, sin que la tarifa pierda su carácter social. Es decir, no significa que el privado pueda mover la tarifa será la del transporte público de la ciudad, y con esa tarifa se van a poder financiar los 5,725 millones de pesos que junto con lo que aporta el Estado y la Federación le van a dar viabilidad al tren. Y ha habido un debate sobre el asunto de si eso es un crédito o no. El asunto es muy sencillo. Mira, esta es la página de Hacienda, la página oficial, y hay un área donde se contestan preguntas específicas sobre los modelos de asociación público-privado. Y hay una que es muy puntual. ¿Los proyectos de asociación público-privado constituyen deuda pública? Y leo la respuesta, si me lo permiten, de una página oficial. Los compromisos de pago derivados de los proyectos de asociación público-privado no constituyen deuda en virtud de que son servicios que están sujetos a deducciones y penalizaciones de acuerdo al desempeño, calidad y suministro por parte del sector privado. Entonces es muy importante que la gente de Jalisco sepa. La línea 4 se va a hacer después de tantos años de lucha, no va a implicar una nueva contratación de deuda para el Estado. Es un proyecto que tiene un modelo de financiamiento novedoso. Es el primero que se hace de este tipo en Jalisco mediante el modelo de propuesta no solicitada, que es un modelo parecido al que se está haciendo con el Tren Maya, por ejemplo, a nivel federal. Pero a nivel local nunca se había hecho. Y lo que podemos decir es que al final este mecanismo lo que nos va a permitir es resolver un problema
muy serio de movilidad en el sur de Guadalajara, y que más allá del debate, porque siempre lo hay, cuando tú haces una obra grande, cuando haces un proyecto que transforma cosas, pues hay jaloneo, hay debate político, hay quienes no quieren que se haga nada en la ciudad. Pero yo creo que somos muchos más los que queremos que se hagan obras de este tipo, y creo que se encontró el mecanismo más adecuado para la circunstancia que vivimos, y va a ser un proyecto exitoso. Pero que quede muy claro que no es deuda, ¿no? Para la gente que nos ve, para que haya un crédito, el gobernador tiene que solicitar un crédito al Congreso. No hay ninguna solicitud de crédito. Y yo creo que eso es algo muy importante. Lo que se está discutiendo es una nueva modalidad de financiamiento que al final creo que nos puede permitir tener una obra en las mejores condiciones, que es muy necesaria para la ciudad. Gobernador, nuevamente bienvenido. Hola, y en este caso hay un tema adicional. Lo de la línea 4 es muy popular, ¿no? Todo el mundo estaba esperándolo. Nosotros hemos hecho cantidad de sondeos. Pues toda la gente está muy ilusionada. A todos los que les preguntamos dicen, qué bueno, a ver cuándo ya la podemos tener. Ya llegará el momento. Pero usted anunció otro proyecto que también se turnó al Congreso del Estado y que tendrá que discutirse esta misma semana. Dijo en sus redes sociales que entre martes y jueves, entonces muy pronto estará. Es saneamiento de agua en la cuenca del Ahogado. Eso ya tiene un grado mayor de complejidad y a lo mejor no está tan, digamos, asentado entre la gente. Sí, sobre todo porque cuando hablas de colectores y de plantas de tratamiento son obras que muchas veces ni siquiera se ven, pero que son las que le dan viabilidad a una ciudad. Entonces, lo que hay que explicar es que el primer compromiso que hice como gobernador, el primer acto público al que fui como gobernador, fue al río Santiago a decir que íbamos a sanear el río más contaminado de México. Hoy tenemos ya completa una inversión de 1.600 millones de pesos, que ya hicimos las obras, 17 plantas de tratamiento en la cuenca del Sula, en la parte alta del Santiago, toda la red de colectores que se hicieron en la cuenca del Ahogado, que es la que más contaminación le aporta al río Santiago, están ya hechas, ya terminamos. Pero nada de estas obras de conducción de aguas residuales puede funcionar si la planta de tratamiento del Ahogado, que es la planta que está frente al aeropuerto de Guadalajara, no tiene la capacidad para tratar el agua. Es decir, ya metimos las aguas negras en los colectores, ahora lo que necesitamos es tener una planta que tenga capacidad para tratarlas y, lo más importante, que podamos usar tecnología de punta en el tratamiento para que esa agua que vamos a sanear pueda ser reutilizada en el uso público urbano. Esas son las apuestas de futuro de las grandes ciudades del mundo hoy, porque el agua es un bien cada día más escaso. Y si nosotros somos capaces de tratar las aguas residuales, darles una calidad adecuada, meterlas de nuevo en un cuerpo de agua y poder luego, con un proceso de potabilización, utilizarlas particularmente para el abasto de la demanda industrial y que eso libere carga del agua que va para los ciudadanos, nos parece que estamos haciendo una aportación de futuro, no solamente para sanear el Santiago, sino para resolver parte del problema de abasto. Lo explico de esta manera. La ampliación de la planta del Ahogado, con todo lo que ya hicimos de colectores, nos va a permitir ya aumentar en 30% el nivel de cobertura de esa cuenca. Y con ello el nivel de contaminantes que van a llegar al Santiago se va a reducir drásticamente. El segundo punto es que con esa ampliación de planta vamos a poder generar 2.6 metros cúbicos por segundo más de abasto de agua para la ciudad. Para que se den una idea, toda la discusión sobre el Zapotillo y el sistema de la red del Salto del Calderón le aportarían a la ciudad 3.5 metros cúbicos por segundo. Solo la planta del Ahogado le aportaría 2.6. O sea, es agua extra. Es agua extra para la ciudad. Y además un problema ambiental y de salud pública menos. Entonces, es una obra importantísima. Explico también que es una obra que se había comprometido a hacer el gobierno federal. Porque nosotros invertimos 1.600 millones de pesos en todo lo que ya platiqué. El gobierno federal iba a aportar 1.000 millones. No lo hicieron. Pero hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos obliga a nosotros a terminar ese proceso. Entonces, lo que hicimos fue buscar el mecanismo y lo que se hizo fue un esquema de asociación público-privada con el modelo de propuesta no solicitada que nos presenta, hay que decirlo también, la misma empresa que opera esa planta, la que ya existe del Ahogado, desde hace muchos años, desde antes de que yo fuera gobernador. ¿Cuál es, gobernador? Es una empresa japonesa. Entonces, esa empresa nos hace una propuesta para decir, yo te puedo ampliar la planta. Y en lugar de solicitar un crédito, lo que hacemos es programar multianual el presupuesto de saneamiento y con el costo del tratamiento de las aguas que opera la propia empresa, se estará financiando el proyecto de inversión. Son alrededor de 1.000 millones de pesos de inversión para tratar 1.000 litros por segundo adicionales. Y eso será un paso decisivo en el compromiso de sanear el río Santiago. Bueno, pues sale hasta barato, ¿no? Es que es lo que digo justamente. El costo verdadero de este tipo de proyectos es no hacerlos, porque el problema ambiental que se generó en Santiago por décadas y décadas de gobiernos que no gastaban un peso, porque son obras, insisto, que nadie te aplaude, porque a lo mejor no se ven, pero son las que hacen que una ciudad funcione. Pero ya luego vamos a pasar por el aeropuerto y no va a oler a drenaje. Ese es justo ese tema, es parte lo que olemos ahí es eso, justamente. Entonces, no solamente es el tema del río Santiago, es también
pues la imagen de nuestra ciudad a quienes llegan, la bienvenida a Guadalajara, son muchas cosas. Es una agenda ambiental muy compleja, muy amplia y se dice fácil, pero sin tener el apoyo de la Federación, Jalisco invirtió ya 1.600 millones en ese proceso de saneamiento, que no se va a dar de la noche a la mañana, porque hay quien dice o espera que llegues y el río Santiago esté limpio. No, se tiene primero que dejar de echar contaminantes al río, y el proceso de saneamiento en cualquier río del mundo lleva años, pero ya estamos en ese camino y creo que va a ser, sin duda, uno de los logros más importantes de este gobierno. Esta ampliación, ¿no?, de la capacidad de limpieza, y perdón que sea reiterativa, pero creo que es importante que se traduzca, y usted lo mencionaba al inicio de la respuesta anterior, es difícil por el tecnicismo, ¿no?, sí, y por lo que implica. ¿Cuáles serán los beneficios que tendrá la gente? Lo que hay que entender, Gaby, es que justo el punto, cuando nosotros vamos al Salto y vemos ahí en la cascada las aguas negras y la espuma esta que se ve, justo es el punto, y esa es la descarga de las aguas negras de la parte media de la cuenca del Santiago. Es decir, la cuenca alta, que es donde va el Sula, ya tuvo un proceso de inversión en infraestructura completo. Ya terminamos todo lo que se iba a hacer. Con eso bajó el nivel de contaminación de Santiago de manera importante. Pero mientras no arreglemos la parte central, para que lo entendamos, digamos, más esquemáticamente, es en donde está el área metropolitana de Guadalajara. O sea, el tramo por el que el río Santiago pasa por la ciudad. Si no arreglamos eso, el río Santiago nunca va a tener los niveles, la calidad del agua que nosotros buscamos. Entonces, lo que va a hacer la planta es recolectar todas las aguas negras que se generan en el sur de la ciudad con el sistema de colectores que ya hicimos, los va a tratar, va a sacar una calidad del agua de veras extraordinaria. Ya hemos visto pruebas. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo opera la planta de tratamiento del Parque Solidaridad, el agua que sale de la planta del Parque Solidaridad ya está en sistema de riego y es un agua de una calidad extraordinaria. Así va a salir el agua de la planta de tratamiento del Hogado, y eso es lo que va a regresar al río y que nos va a permitir, insisto, no solamente resolver un problema ambiental, es un problema de salud pública. Todos hemos escuchado el tema de las enfermedades renales y de lo que ha generado la contaminación del Santiago. Entonces es una solución a un problema muy amplio, que sí tiene un componente ambiental importante, pero también de salud pública trascendental. Hay, creo que una decisión muy sólida, muy fuerte, porque todo esto correspondería al gobierno federal. El agua la maneja el gobierno federal. Y bueno, pues que un estado como Jalisco pueda resolver un problema como ese con sus propios recursos, creo que es pues una bofetada con guante blanco. Qué bueno que lo dices, porque las aguas son nacionales, no lo digo yo, lo dice la Constitución de nuestro país. Y la verdad es que un problema de este tamaño, uno hubiera esperado que la Federación asumiera su responsabilidad, y eso no sucedió. Pero teníamos dos opciones: nos la pasábamos reclamando y nos quedábamos esperando a que alguien hiciera algo, o tomábamos la responsabilidad bajo la tutela del gobierno del Estado, y fue lo que decidimos hacer. Yo creo que es la apuesta correcta, porque al final de cuentas estamos hablando de uno de los problemas más complejos en materia ambiental que tiene Guadalajara, y estamos ya en ruta de solución, y a mí eso pues me da mucho gusto y mucho orgullo que pronto podamos entregar buenas cuentas a nuestro Estado. Claro. Gobernador, hay un tema que no podemos dejar de abordar con usted, porque además está la efervescencia, todo lo que da. El día de ayer hubo elecciones en este país, 6 estados, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, y también Aguascalientes, hasta Durango. Los resultados ya a estas alturas hablan de 2 triunfos de lo que ahora sería la oposición, porque en realidad solo mantienen el gobierno Aguascalientes y Durango. El resto, aparentemente, a los candidatos que son apoyados de base por Morena. ¿Qué lectura tiene usted de esto, gobernador? Me encanta la grilla, mi querido Jonás. Es la realidad que vivimos todos los días. No, a ver, su hobby número su uno. Hobby. Yo creo que es una elección que va a obligar a una reflexión muy profunda, porque primero demuestra que estas soluciones simplonas que se han planteado durante los últimos meses de cómo enfrentar el surgimiento de un nuevo sistema político, porque eso es lo que a algunos no les termina de caer en cuenta. Después de la elección del 2018, el sistema político de este país cambió, y también el sistema de partidos. Y hay quienes están queriendo reciclar, medio reacomodar. Tenemos que pensar en una ruta nueva. Esa es la realidad. Tiene que haber un reacomodo de fondo para poder construir una alternativa de país para México. Porque enfrente está muy claro el modelo y la apuesta. El proyecto de Morena creo que está sobre la mesa, y yo sí creo que habemos muchísimos mexicanos que creemos que puede haber una visión distinta de país. ¿Cómo se construye eso? Esa es la pregunta. Evidentemente, insisto, el modelo simplón de sumar a los partidos de siempre, como si a la gente se le olvidara tan fácil todo lo que ha pasado en este país, creo que está condenado al fracaso. Lo que creo que tiene que haber ahora es un nuevo espacio de reflexión,
limpiar la mesa para poder reorganizar las ideas y pensar en la posibilidad de construir una alternativa, porque a esta historia le quedan muchos capítulos. Lo que vimos fue un capítulo más de una historia rumbo al 24. ¿La historia está definida? Yo creo que no. Le quedan todavía muchos episodios y habrá que pensar y habrá que reflexionar sobre lo que sucedió. ¿Y qué papel juega ahí Movimiento Ciudadano? Porque, pues yo creo que muy importante, porque al final de cuentas, con la reconfiguración del tablero político, pues hoy Movimiento Ciudadano, habrá que sacar las cuentas, ahorita platicábamos antes de la entrevista, pero creo que ese es el partido que después de Morena gobierna a más mexicanos en el país, con los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco. Sí, claro, por la habitación de los habitantes de los dos estados. Movimiento Ciudadano tiene un rol importante que hacer en esto, pero para poder cumplir con ese rol, tiene que haber también un ejercicio de autocrítica y de entender que con lo que estamos haciendo hasta ahora tampoco es suficiente. Eso es importante. Preguntarle, gobernador, porque hemos estado aquí en Canal 10 sumando algunas voces. Charlábamos con Claudio Keis González, charlábamos con Santiago Krill Miranda, Kenia López Rabadán, y el mensaje más o menos es coincidente. Es urgente, dicen ellos, que se consolide esa alianza, o esa coalición de partidos, y que se sume Movimiento Ciudadano. Usted ha dicho que no, ya nos acaba de reiterar. Ese es un modelo que no acepta. Ese es un modelo caduco. Ese es un modelo, insisto, que reduce la realidad al mínimo. Sumarnos a otros partidos como en un ejercicio de aritmética electoral es equivocado. Lo que yo creo que tiene que ser el punto de partida para construir una alternativa para este país es definir qué proyecto de nación defenderemos. Porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, lo que están demostrando es que se trata de una lucha por huesos, por espacios de poder, y a mí no me interesa ser parte de eso, cuando menos a mí en lo personal no. Me interesaría ser parte de un ejercicio para reflexionar hacia dónde debe caminar México y cómo se puede construir una alternativa política que no solamente defienda ese proyecto, sino que sea capaz de ganar elecciones. Hoy no existe eso. Entonces, pues vienen aquí personas a las que yo respeto y no voy a hablar jamás algo negativo de ellas, pero la verdad, pues reduciendo las cosas a la mínima expresión de la política. Entonces, pues vamos a estar a prueba todos. Yo creo que vienen con unos meses importantes de reflexión. No hay que adelantar una postura. Tiene que haber disposición al diálogo, porque tampoco podemos estar cerrados en Movimiento Ciudadano a la posibilidad de dialogar y de escuchar y de analizar qué es lo que se tiene que hacer. Pero sí vamos a defender una postura firme de que no es mediante esa lógica de échale a un solo costal y luego menos bajo la lógica de es un proyecto para ganarle a Morena. A mí eso no me interesa. A mí me interesa un proyecto para que este país salga adelante, no para ganarle a otro partido político. Esa es una lógica, la verdad, reduccionista, y yo espero que eso pueda cambiar en los próximos meses. Claro, es como pensar en la selección mexicana de fútbol y no estar pensando en los equipos. Es correcto, es correcto. O sea, tienes que pensar en la idea de país antes que pensar en la agenda del partido. Claro. Trajo Miguel a colación un tema muy impopular, Miguel. Bueno, ¿de la selección? Sí, la selección nacional. Sí, no, de fútbol. Estamos en tiempos en los que hay que hablar de otros deportes. ya me tenía que remandar. Gobernador, nada más para recuperar un poco, porque el otro tema que usted abordaba, el del saneamiento del río Santiago, me parece fundamental. Insisto, no es tan popular, no ha permeado tanto entre la gente, pero creo que es importante que se diga en términos muy simples. Al terminar su sexenio, ¿usted habrá cumplido el compromiso de saneamiento? Totalmente. Es que lo que hay que entender, cuando uno habla de saneamiento, hay quien espera que llegues y esté cayendo una cascada de agua limpia. Un proceso de saneamiento, yo he estudiado el proceso, por ejemplo, del Támesis, de cómo se logró sanear ese río. Fue un proceso de muchos años, pero el proceso inicia por dejar de echarle agua sucia al río. Por algo tiene que iniciar. Lo que va a suceder al final de este sexenio es que habremos generado condiciones de descargas adecuadas para que el río inicie su proceso de saneamiento. Va a llevar tiempo, son procesos también que tienen ciclos, pero habremos cumplido con la responsabilidad histórica de dejar de estarle echando esa cantidad de aguas sin tratar al río Santiago. Y las administraciones que vienen tendrán que seguir con las etapas subsecuentes. Vienen procesos que todavía se tienen que hacer, obras que se tienen que continuar. Es un reto ambiental enorme que creo que va a tener que, cuando menos, definirse en términos de 2 o 3 sexenios para que esto pueda funcionar como esperamos. Sí, precisar eso, que no va a ser nada más esto y ya. No, es que, insisto, dejas de echar aguas negras, pero hay un proceso de contaminación que tiene décadas, que para revertirse va a llevar también años. Pero ahí vamos. Muy agradecidos, gobernador, por su visita. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias. Pues tú dirás, Miguel, Bueno, este es tu espacio. Una breve pausa y regresamos.